trabajan dos amigos nuestros, normalmente sí que no se tiene que mezclar la amistad con el trabajo. Nosotros no hemos saltado la torera de eso y hemos contratado a amigos. Es difícil porque tienen que ser personas muy especiales. Yo a veces estoy con ellos y tienen momentos de tensión, porque todo trabajo en momentos de tensión. Y esto afecta, al principio sobre todo, afecta la relación de amistad, no son amigos íntimos. Pero bueno, una persona cuando sabe llevar bien su trabajo y separarlo de la vida personal, al final a nosotros nos está, al cabo del año, nos está yendo muy bien. Y ellos han cubierto muy satisfactoriamente el juego que dejaron Armando y Mateo, sobre todo en una época de un crecimiento muy grande de la empresa. La verdad que estamos muy contentos con ellos. Y ya cuando hemos juntado todo ese equipo, pues nos hemos puesto a materializar la empresa. Materializar la empresa, que es cómo llevarla a cabo. Nosotros al principio en Rodia nos sentíamos pues que no sabemos cómo llevar a cabo esto, cómo se lleva. Entonces aquí lo único que os he puesto es unos cuantos ejemplos para que se vea que cualquier empresa del mundo, por muy poderosa que sea, puede fracasar. Todas. Esto no sé si os acordáis lo que es el Laserdisc. Cuando pasaron de VHS y de beta las películas al CD, hubo unos intentos antes de implantar el CD, implantarlo en el nuevo formato, y uno de ellos fue el Laserdisc. Se intentó promocionar, claro, fue un gran fracaso, se invirtió muchos millones de dólares en ello y la verdad que no se llegó a vender. El CD triunfó, como siempre que pasa con la nueva tecnología. Hoy en día está el Blu-ray, no me acuerdo la otra cómo se llamaba, y al final va a triunfar el Blu-ray. Siempre pasa lo mismo. El Nintendo 64 fue otro gran ejemplo de que la PlayStation se la comió, y la New Code, este es un ejemplo muy llamativo. Yo jamás me puse a buscar grandes fracasos sonoros de la historia y descubrí Coca-Cola. Yo jamás me iba a imaginar que Coca-Cola iba a fracasar. Pues sí, fracasó. ¿Os acordáis cuando Michael Jackson y Ernest Tiger anunciaban Coca-Cola? Anunciaban Pepsi, ¿no? Con lo de Generation Next y todo eso. Pues fue un momento en el que Pepsi estaba alcanzando casi en Estados Unidos la venta de Coca-Cola. Entonces en Coca-Cola se empezaron a poner muy nerviosos. Y además, se creía que el problema de la Coca-Cola era que la Pepsi sabía más dulce, que la gente compraba Pepsi porque sabía más dulce. Entonces sacaron una Coca-Cola que se llama New Coke, que lo que hacía es imitar a la Pepsi y ser mucho más dulce. ¿Qué pasó? En vez de subir las ventas bajaron estrepitosamente. Porque la gente se empezó a quejar de que ellos compraban Coca-Cola por lo que era Coca-Cola. No porque fuera más dulce, si querían una Coca-Cola más dulce, compraban Pepsi. Entonces al final, fíjate, lo que es traicionar el espíritu de tu empresa, que por querer imitar a un competidor, Coca-Cola pues llevó a una situación un poco tonta, llevó a una situación de que la verdad les costó salir. ¿Y eso por qué pasó? Porque no siguieron lo que normalmente se llama el plan de viabilidad. ¿Qué es el plan de viabilidad? Pues el plan de viabilidad no es más que un documento maestro que te sirve para, antes de lanzar tu producto, saber si el producto puede funcionar. No tienes que ser ningún figura para hacer un plan de viabilidad. Muchas maneras de hacer un plan de viabilidad, se puede hacer más profesionalmente, menos profesionalmente, pero tienes que seguir una serie de pasos por lo menos. Tienes que ver que hay gente que está dispuesta a comprar tu producto, que al precio que tú puedes conseguir tu producto, ese producto sería rentable, y que una vez que has comprobado esas cosas, pues bueno, puedes lanzarlo al mercado. Sería ya un tema que habría que hablar sobre él muy detenidamente. La verdad que no te aburrir con esas cosas. Ya habrá tiempo de todo, si decís emprender, que vamos, yo creo que estáis todos aquí porque queréis emprender. Entonces, una vez que hablamos del capital humano, yo creo que es básico para no saber qué es nuestra empresa, de qué va y cómo necesitamos aunar las personas necesarias para poder llevar a cabo el proyecto. Pues está ahí una foto de la típica foto de los obreros de Nueva York. Es que no es lo mismo, que muchas veces confundimos emprendedor con una actividad, una cosa es emprender y otra innovar. O sea, emprendedor es desde la persona que pone un kiosco de prensa hasta el que monta una gran compañía farmacéutica. Todo el mundo es un emprendedor. Entonces las necesidades de todos los emprendedores no son las mismas. Que pone un kiosco de prensa no se tendrá que dedicar tanto al capital humano. ¿Por qué? Porque él mismo es el capital humano. Él mismo tiene que aprender las cosas que necesita hacer. Pero la persona que quiere poner una compañía farmacéutica, pues probablemente necesitará una gran cantidad de capital humano. Entonces, ahí nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es necesaria la especialización? Pues sí, es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Si nosotros tenemos, como os he dicho, basándonos en las dos mismas empresas, un kiosco de prensa y una compañía farmacéutica, pues la verdad que el kiosquero nada más que tiene que hacer un pequeño estudio de mercado de las publicaciones que se venden más. Y la compañía farmacéutica lo que tiene que ver es las patentes que consiguen para conseguir la máxima rentabilidad, muy diferente. En el caso de nosotros de Rodia, pues hay facetas en las que es muy necesaria la
tú has podido aprender lo que tú quieras dentro de la universidad. Te pueden contar lo que tú quieras de verdad, pero que si tú no tienes empatía con el cliente, no tienes capacidad de vender, por mucho que haya sido aquí la máquina en marketing y seas, tú te creas el mejor de la vida, si tú vas a 10 clientes y no les vendes, es que no tienes empatía con ellos. Que no... Y hay gente que no ha estudiado nada, en cambio tiene un montón de gente que es apabullante, que te llegue y te vende hielo en el pronóstico. Entonces, muchas veces hay tareas para las que es necesaria la especialización, pero otras no, y eso es difícil a priori de saberlo. Hay que ponerlo, muchas veces hay que poner en práctica determinadas herramientas de análisis para saber si necesitamos mano de obra especializada. Y entonces ahora me llega a la última tarea que dentro del capital humano hoy en día cobra una importancia brutal, que es qué tarea debemos realizar en la empresa y cuál es externalizar. Hoy en día, vamos, ya no hace falta que lo enteran todos los días, cómo está el mercado de trabajo, la situación de España. Entonces las empresas cada vez nos fijamos más, se está fomentando la figura del freelance, se está fomentando mucho la figura del autónomo. ¿Por qué? Porque los costes fijos del mercado español empiezan a ser difícilmente soportables para las empresas. Tú contratar a una persona, un trabajador fijo, sin ver los horizontes a esta crisis, dentro de 4 años que va mal, y encima, para tú que has intentado hacer todo por tu empresa, tienes que pagar un auténtico pastón de indemnización por tener a un hombre contratado durante 4 años, la verdad que empieza a ser una carga muy grande para las empresas. Entonces se está potenciando mucho la figura del freelance y del outsourcing, que son empresas como la empresa de Alfonso, que tú lo que te dedicas es, tú necesitas que determinadas cosas para tu empresa, pero no puedes mantener a una persona en nómina durante todo el año para que te haga determinadas cosas que tú necesitas. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerla que contratar profesionales especializados que se dedican solamente a eso y que durante el tiempo que necesites en tu empresa van a colaborar contigo y te van a llegar a dar la solución, la mejor solución, la solución más óptima? Muchas veces esa opción, cuando estás en la universidad, nunca se valora, porque la palabra freelance, autónomo, emprender, da mucho miedo. Pero a la larga es mucho más rentable ser un freelance y te produce muchas menos ataduras que ser un trabajador fijo. Y si no te lo comprobaré, no dejas de ser un emprendedor. Tú muchas veces manejas tu tiempo, tú sabes cuánto trabajo puedes resolver. A ti te ofrecen, pues mira, quiero que colabores conmigo, quiero que colabores conmigo, quiero que colabores conmigo, y tú eres el dueño de elegir con quién colaboras. Muchas veces no es tan bonito, muchas veces tienes que, sobre todo al principio, tienes que centrarte en conseguir clientes, pero una vez que tú eres bueno, cuando consigues tu primer cliente, es verdad que los clientes ayudan, sobre todo se va a hacer bien. Lo que te tienes que basar es que en ese primer cliente digas, este es el mejor tío del mundo. A dar el mejor servicio del mundo es la mejor persona del mundo. Yo siempre me acordaré, en el caso de Rodia, de nuestra primera cliente. Nuestra primera cliente fue una cliente de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Está allí en Sotogrande, justo el pueblo de Sotogrande. Y pues nada, fue en el verano de 2009. Nosotros habíamos lanzado la marca hacía 3 semanas. De hecho, no distribuíamos aún en tiendas. Nos dedicábamos a ir por toda la geografía española, haciendo eventos deportivos, eventos de ocio, y vendiendo zapatillas de una en una a la gente que nos venía a comprar. Pues mira, yo en 37 eso fue un infierno. Yo nunca he trabajado más en mi vida. Será mortal. Ni ahora, ¿no? Y esa mujer nos acabó llamando porque había un agente comercial, que son los que distribuyen las zapatillas, que nos vio aquí en el Bar del Produce de Córdoba y vio que la zapatilla gustaba mucho. Y como buena agente comercial, se notaba que esa persona manejaba el tema, se lo dijo a uno de sus clientes. Entonces la clienta nos llamó, yo no tenía ni idea de cómo hacer una lana, ni idea de cómo hacer una factura, ni idea de cómo hacer nada. Y la verdad que fue un buen punto de venta. Y al final, todas las cosas te llevan a un porqué. Esa mujer, sensatamente, ¿cuántos años tiene? 22 años. Pues nada, vente para acá, si quieres, te vienes aquí por lo nuevo y yo te enseño cómo me hacen, te doy un tocho de barana de cómo lo hacen las empresas, te doy un tocho de factura de cómo lo hacen las empresas. Fíjate, al final, por esa mujer aprendí a hacer bien barana, a hacer bien factura. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de Rodia, yo he aprendido haciendo las cosas. Y tú tienes que cometer errores para hacer las cosas. No todos lo hacemos aprendiendo. No hay que tenerle miedo a esto de ser freelance, esto de aprender. Tú no vas a salir al mercado siendo el mejor en lo tuyo, pero poniéndole la máxima ilusión con tu primer cliente, te aseguro que por mucho que te vea que estás verde, no vas a perder el cliente. Sino al revés, le vas a decir, mira, madre mía, chaval, por las carencias que tiene, porque es tan joven, pues al final se está esforzando mucho más que un tío que tiene 40 años y no tiene la misma ilusión, sino que me viene con todo tecnificado, te lo pone aquí y dice, pues bueno, vamos a empezar no sé qué cuándo. No, a veces la ilusión gana al tecnicismo. Eso es lo que yo, por lo menos desde mi punto de vista, desde lo que a mí me ha pasado, quiero transmitir. Nosotros, nuestros clientes,
funcionando porque guste más que una zapatilla X o una zapatilla X. Todavía está funcionando por cómo tratamos a los clientes. Porque las marcas, conforme más crecen, normalmente tienden a ser más pobres, para hablar claro. No hay ninguna marca que venda en grandes volúmenes en España que en Navidad llame a sus clientes. Uno a uno, les diga feliz Navidad. Este año se nos echaron 2 clientes en medio de la porque nunca me había llamado una marca para desearme feliz Navidad. Y yo no lo comprendía porque decía, pues mira, pues yo lo veo claro. No hay ninguna marca que se presente como hacemos nosotros. Mi socio Jacobo, que es el director comercial, uno de los dueños de la empresa, nosotros tenemos ya 200 tiendas por toda España. Se presentan una a una, todas las tiendas. Todo, en las temporadas, una a una. Pues las tiendas muchas veces se quedan súper extrañadas. Entonces, ¿cómo te presentas en las tiendas de una a una? Y siempre decimos lo mismo. Mira, porque os queremos cuidar, porque para nosotros lo más importante es el cliente, porque el capital humano de esta empresa se ha forjado como debe de forjarse en nuestro caso. Cada sector, ya digo, que es un mundo. Entonces, esto me lleva a las características deseables del equipo humano. No es que una persona tenga que cumplir tales requisitos o jugar requisitos para ser formada del equipo humano, sino que lo primero que tiene que hacer es que estar identificado en el proyecto. Tú no vales nada si no estás identificado en el proyecto. Es decir, vosotros podéis estar aquí y el día de mañana estar en cualquier trabajo, que si no os identificáis con él, yo digo que al final no vais a ser felices. No vais a ser felices porque es básico identificarse con el proyecto para poder implicarse personalmente. Una persona para estar, yo si no viviera, no porque sea mío, si esto, aunque fuera mío, no lo viviera, yo no podría llevarlo a cabo. No lo podría llevar a cabo porque todos los días te levantarías y dirías, madre mía la que me espera, madre mía la que me espera otra vez, yo no quiero estar aquí. Entonces al final, la implicación personal te lleva también a lo que os he comentado, una cosa que es empatía. Si tú no tienes empatía con tu propio equipo humano y con los clientes, tampoco puedes llevar a cabo el proyecto. Entonces, unas cosillas que se van unificando y al final pues nada, la gente acaba trabajando en todos lados. Era bien el tema que probablemente a todos vosotros, igual que me pasaba a mí, igual que me sigue pasando, nos echa más para atrás a la hora de emprender. Y la financiación, ¿qué pasa con la financiación? La financiación hoy en día, aquí os lo dirán cada 2 o 3, está complicado el tema. Pero bueno, no os asustéis que si las ideas son buenas, al final, con el apoyo de familias, instituciones, subvenciones, al final va rascando un poquito de todos lados, se puede llegar a conseguir. Simplemente os quiero decir que, hombre, yo creo que si estáis aquí es porque estáis mínimamente interesados en emprender. Solo hay cosas, se puede jugar con todo, una empresa cuando se emprende, pero no es aconsejable por algún motivo. Es la única cosa que no es aconsejable. Se puede aprender determinadas tareas, como os he contado, cosas que no sabes hacer, pero cuando empieza el dinero a jugarse, cuando empiezas a distribuir a mediana altura, ahí ya es cuando no tienes que jugar. Es con la única cosa que yo creo que no tienes que jugar, con el trato de los clientes y con el dinero. Entonces hay que seguir una serie de pautas, que tampoco las voy a explicar ahora porque no viene a cuento. Cada sector es un mundo, cada sector tiene sus características y lo único, vamos, así a nivel de pequeños matices, simplemente yo creo que es muy aconsejable, no obligatorio, que antes de emprender una acción emprendedora se haga un plan económico financiero y un plan de inversiones y financiación. Porque simplemente no es más que ver los requerimientos iniciales de capital, los requerimientos de fondos, voy a necesitar 10.000 euros, ¿cómo los consigo? Y esos 10.000 euros en qué los voy a invertir. ¿Cuánto me va a llevar el marketing? ¿Cuánto la producción? ¿Cuánto le voy a pagar a los trabajadores? ¿Cuánto es la amortización de las inversiones? ¿Me las puedo permitir? Ver un poco el cash flow,